Recuperándose de lo que dejó el estallido social, la inconformidad social es clave, es decir, es válida, es legítima, se puede estar en desacuerdo con las medidas tomadas por un gobierno o por un congreso en este caso, pero yo creo que desde los líderes, en este caso desde la CUT, hay que tener mucho cuidado con las palabras y ese es el llamado que hacemos desde estos micrófonos, pero vamos a hablar con una persona que sabe mucho de estos temas. Carlos Augusto Chacón es el director del Instituto de Ciencia Política. Señor Chacón, gracias por estar con nosotros, sobre todo para hablar en el post de este día cívico, de todos los mensajes que quedaron y de lo que viene para el país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa y a todos los que nos escuchen y nos ven hasta ahora. Y quisiera empezar por este último por esta última parte de lo que dijo el señor Fabio Ochoa. ¿Usted cómo lee este llamado o amenaza, no sé cómo lo lee usted, de un estallido social porque el Congreso pues hundió una reforma laboral? Pues es desafortunado que distintos actores sociales y políticos cercanos al gobierno no respeten la institucionalidad democrática y que usen el miedo y la amenaza vedada de la violencia para tratar de lograr lo que no logran por los canales institucionales. El Congreso de la República tiene legitimidad, existe un procedimiento legislativo que le permite a las comisiones hundir reformas. Esta no es la primera reforma, ni va a ser la última que se hunda, ni el primer proyecto de ley que se hunde. Y es terrible la forma en que descalifican a 8 senadores como si fueran 8 personas cualquiera. Son personas que llegaron a esas instancias luego de una votación popular. Y hay que decirlo, muchos de ellos en campañas en contra de lo que hoy representa el actual gobierno. Entonces, no tendría en una democracia sentido que uno se haga elegir con más de 100.000 votos en el caso de algunos de esos senadores, para entonces simplemente pretender que su votación no es exacta al clamor de lo que el gobierno llama pueblo, porque no vota a favor de lo que dice el gobierno. Entonces hay una distorsión en los mensajes, se está distorsionando la legitimidad que tienen los senadores, se está atentando claramente contra la separación y la independencia de poderes, y de alguna manera lo que los líderes sindicales desconocen es que también han habido otros líderes sindicales en contra de la reforma laboral. Ellos han querido decir que son los únicos sindicalistas buenos porque están a favor de la reforma laboral, pero resulta que hay otra gran cantidad de sindicalistas en el país que, por ejemplo, con el tema del contrato sindical que se pretendía eliminar a través de la reforma laboral, han dicho que ellos se oponen y que se oponen a otras disposiciones de la reforma laboral. Entonces, es terrible la forma en cómo están desinformando, cómo están atacando la legitimidad del Congreso y cómo pretenden entonces romper el orden institucional, porque al decir que si no el Congreso no les funciona, se van a la consulta popular, que por supuesto Chacón, es válido. Sí, profesor Chacón, en ese sentido, sobre pues la lectura que se hace de todo lo que pasó ayer, le quisiera preguntar, pues primero por la asistencia que se vio en distintas ciudades y más en ciudades como Cali y Bogotá, por ejemplo, que tuvieron, digamos, una asistencia nutrida. Y primero eso, ¿qué dice la asistencia? Y en segundo lugar, si el día cívico, porque del hecho de que el presidente haya declarado día cívico, si esto necesariamente implica que uno tenga que decir que esa es una marcha que está cooptada por el gobierno. Es decir, ¿por qué no pensar que hay personas que marcharon porque legítimamente están de acuerdo con puntos de la reforma laboral y que querían protestar porque se archivara? Seguramente sí hay gente que sale a apoyar al gobierno porque está convencida. Es que el presidente en las principales encuestas y sondeos de opinión del país tiene más o menos un 30%. Indudablemente hay gente que está a favor de la reforma laboral, por supuesto, y del proyecto político que hoy representa el presidente Petro. Pero también hay que tener en cuenta que aquí se invirtieron recursos públicos para movilizaciones, para gastos de transporte, se decretó un día cívico. Es decir, también hay que reconocer que el gobierno utilizó varios mecanismos de poder del Estado para movilizar a gente, para que esa movilización se viera más grande de lo que es. La pregunta sería aquí, si no se hubiera declarado el día cívico, si no se hubieran utilizado recursos públicos para financiar movilizaciones, si la cantidad de gente hubiera sido la misma. Ahora me pongo en los zapatos del gobierno que ha dicho no se permitió el debate de una reforma muy necesaria para el país. La gente está esperando estas reformas, está esperando que le tengan les den esos derechos laborales que de una u otra forma retrocedieron hace 20 años. ¿Qué opina usted sobre lo que dice el gobierno? Porque si la gente salió, es que muchas personas están de acuerdo con esta visión que da el gobierno de Gustavo Petro. Pues no es cierto que no se haya permitido el debate, aquí se está omitiendo. Primero, que ya se dio un debate bastante nutrido en la Cámara de Representantes. Segundo,
que se han convocado a varias audiencias públicas. Yo al menos participé en 5 audiencias públicas con diferentes sectores, con representantes de distintas organizaciones, de trabajadores, de sindicalistas, de empresas, gremios, etcétera, con la participación de congresistas del gobierno y de la oposición. Es decir, debate ha habido, informes técnicos han habido muchos. Este es un debate que ha sido muy nutrido. Decir que no se permite el debate cuando el procedimiento legislativo dice que si en una comisión se decide archivar, pues se tiene que hacer. Entonces, no se pueden obviar las cosas. Aquí hubo mucha participación, hubo programas en distintos canales de comunicación hablando sobre la reforma laboral. Aquí se ha debatido. Lo que pasa es que al gobierno no le gusta que la gente le diga que no a una propuesta. Se han presentado las razones técnicas por las cuales la reforma laboral generaba más problemas de informalidad y desempleo, porque, como lo dijo la exministra de Trabajo, ese no era el objetivo de la reforma, era reforzar derechos. Nadie se opone a que se refuercen derechos, pero si el costo de reforzar esos derechos es mantener a la gente en la informalidad, muchos sectores dijimos, esta es una mala reforma. Sí. Profesor Chacón, mire, el presidente de la República y también el ministro del Interior y también el ministro de Trabajo han dicho que de lo que el gobierno está siendo víctima de un bloqueo institucional. Es la frase, un bloqueo institucional. Esa aseveración por parte del presidente y de los ministros, ¿qué tan cercana de la realidad está? ¿O es un argumento más que le va a permitir al gobierno, obviamente, aclimatar todo lo que está ocurriendo con la consulta popular y todo lo demás? Pues miren, el único lado donde a los gobiernos les aprueban todo, absolutamente todo, es en los regímenes autocráticos, en las dictaduras y en las tiranías. En las democracias como la colombiana existen mecanismos de separación e independencia de poderes, donde esos poderes tienen la posibilidad o no de objetarle al gobierno determinados proyectos. No es un bloqueo institucional, porque al gobierno del presidente Petro le han pasado muchos proyectos de ley, reformas tributarias, plan de desarrollo, distintas leyes, actos legislativos. Lo que pasa es que cuando hay un proyecto que el Congreso, en el uso de sus facultades, le dice no al gobierno, inmediatamente sale con el tema del bloqueo institucional. No hay bloqueo, ese es el procedimiento. Y esto se hace a través de los mecanismos de democracia representativa que están establecidos en la Constitución. Aquí no hay nada nuevo, esto le ha pasado a otros presidentes. Y las Cortes también, porque el gobierno también, cuando no es en el caso del Congreso, es en el caso de las Cortes, también ataca a las Cortes diciendo que hay un bloqueo por parte de las Cortes, cosa que tampoco es cierto. Las Cortes tienen que actuar y tomar decisiones de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. Acá lo que estamos es en presencia de los mecanismos institucionales creados para controlar el poder del Ejecutivo. Y por eso estamos hablando de democracia, porque hay una división de poderes y eso hay que respetarlo. Cuando se pierde la división de poderes, se pierde la democracia y eso sí hay que cuidarlo como el mayor tesoro que tenemos los colombianos. Pero mire, profesor Chacón, yo voy a aprovechar que usted está aquí para hablar de un tema que se dio ayer y que no sonó mucho, y fue esta reunión que tuvieron algunos representantes de la Cámara de nuestro país, de la Cámara de Representantes, y se reunieron ahí con el embajador McNamara, el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Lina, cuéntenos detalles de esta reunión para hablar sobre esto con el profesor Chacón. Jennifer, en la reunión, según pues hemos revisado, y también un trino que publicó precisamente la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, hubo una delegación bipartidista. La reunión pues tuvo presencia de una delegación de personal del Congreso americano, es decir, asesores de estos legisladores, integrantes de lo que aquí conocemos como la UTL. Y de Colombia hubo congresistas de diferentes orillas políticas, desde el Pacto Histórico hasta la oposición, como la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, el senador Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical, el representante Ciro Rodríguez de los Conservadores, la representante verde Catherine Miranda, el senador Temístocles Ortega de Cambio Radical, el representante de Pacto Histórico Heráclito Landines, entre otros. Y en este trino que les vamos a mostrar, precisamente la embajada se refirió al encuentro y dice que la cooperación continua entre ambos países es clave para la democracia, la lucha de nuestros desafíos comunes, como el aumento significativo de los cultivos de coca, la migración y la seguridad ciudadana. Lo que dicen varios asistentes, y es por eso que invitamos al doctor Chacón, porque fue uno de ellos, es que se percibió que podría venir una desertificación para Colombia en la lucha contra las drogas. Pero, por ejemplo, el senador Temístocles de Cambio Radical, que también estuvo en esa reunión, tiene otra visión, y por eso queremos hablar precisamente con el doctor Chacón sobre esta reunión. ¿Usted qué visión tiene, qué percepción tiene de lo que hablaron precisamente con estos delegados del Congreso de los Estados Unidos?
Pues indudablemente la conversación giró en torno a las relaciones bilaterales. Yo no podría afirmar que se va a desertificar o que sí se va a desertificar. Estos eran funcionarios del Congreso de los Estados Unidos que querían saber un poco cómo estaba la situación en Colombia. Se han reunido con distintos sectores, con políticos, con empresarios, estuvieron en Ibagué haciendo seguimiento a temas de la lucha contra las drogas, se reunieron con centros de pensamiento, en el caso nuestro, para entender las relaciones de Colombia con China, y la conversación estuvo más o menos en clave de entender cuáles son las posibilidades de cooperación entre Colombia y Estados Unidos en la nueva administración. Ahora bien, sin lugar a dudas, el riesgo de la desertificación está latente, pues porque los datos así lo muestran, el crecimiento de las hectáreas de cultivo de coca, de la producción de cocaína. Si bien han habido incautaciones tanto de cocaína como de precursores químicos, indudablemente pues ha disminuido la erradicación, el problema sigue siendo latente y una preocupación para Estados Unidos. Y si entendemos que el combate al crimen organizado por todos los medios en la administración Trump es una realidad que es totalmente distinta a la que había en la administración Biden, hay razones de preocupación que deberían hoy estar en la agenda del gobierno Petro para tratar de mostrarle al gobierno de Estados Unidos que va a haber un compromiso serio y permanente y sostenido para enfrentar el narcotráfico y el crecimiento de los grupos criminales, por ejemplo, en el caso del Darién, aquellos que hoy están controlando el fenómeno de trata de personas que incide en la migración que está pasando por el Darién hacia Estados Unidos, que, como lo sabemos, es una prioridad de la administración del presidente Trump. ¿Y cuál fue la actitud de los estadounidenses, profesor Chacón? ¿Usted cómo percibió esa recepción? Porque el gobierno de Gustavo Petro pues ha hablado de un cambio en la lucha contra las drogas, habla de incautaciones históricas en el país y obviamente pues con el crecimiento de cultivos ilícitos, que ya sabe usted lo que se está proponiendo sobre la hoja de coca. ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo percibió esa recepción por parte de los estadounidenses? Estos son funcionarios de carrera, digamos. Yo no podría decirles a ustedes que hubo algún indicio de alguna decisión. En realidad ellos escucharon, estuvieron receptivos, hacían preguntas sin hacer ningún tipo de afirmación que pueda dar indicios de qué decisión va a tomar el Congreso o la Casa Blanca en los próximos meses. Sí, director Chacón, cuando uno pues oye o se imagina la conversación, pues por supuesto hubo algo que una cosa que lo que se habla pues frente al señor McNamara y otra cosa lo que se habla en el corrillo. Y bueno, Colombia ya fue desertificada una vez en 1996, por ejemplo, pero era otro gobierno de Colombia y otro gobierno de los Estados Unidos, gobiernos distintos. Ahora está Gustavo Petro en Colombia y Donald Trump en los Estados Unidos. Ustedes que comentaron al respecto, y usted qué piensa al respecto en las diferencias que habría en una desertificación ahora, dado que estamos en un gobierno de izquierda y el gobierno que tiene los Estados Unidos en este momento. Me atengo a la segunda parte porque, insisto, es que no hubo una conversación en el sentido de que ellos dieran alguna pista sobre este tema, pero lo cierto es que hay que recordar que incluso en el gobierno de Iván Duque, cuando Trump estuvo en su primera administración, él fue muy crítico del gobierno de Iván Duque por el tema del narcotráfico y se hicieron advertencias de la posibilidad de certificación si Colombia no demostraba políticas concretas en materia de erradicación y de control de estupefacientes. Por lo tanto, si en ese momento, que era mucho menos en hectáreas y en producción de coca y de cocaína, a lo que es hoy en día, pues uno tiene que esperar seguramente y prepararse para una posible desertificación o como menos una advertencia en la que se pueda considerar que Colombia está fallando considerablemente o demostrablemente en la lucha contra las drogas y de alguna manera puedan venir una certificación pero parcial. Es decir, lo responsable aquí es ver los escenarios. Uno, indudablemente alineado con la nueva postura de la administración Trump de enfrentar el crimen organizado con todos los medios posibles. No olvidemos que hay órdenes ejecutivas que están declarando a los grupos de crimen organizado del hemisferio como organizaciones terroristas, incluido el Tren de Aragua, señalando que Nicolás Maduro tiene vínculos con el Tren de Aragua, que es una organización terrorista, y están haciendo uso de legislación que en ese país les permite deportarlos sin proceso judicial. Segundo, el otro escenario, que pueda hacer una certificación con sanciones parciales y advertencias, como en su momento también alcanzó a suceder en el gobierno de Andrés Pastrana, donde no fue una desertificación, pero se revisó la cooperación, se pusieron más exigencias, y entonces aquí puedan venir una serie de sanciones parciales, dado también la situación de lo que hemos enfrentado en Colombia, no solamente en materia del crecimiento de los cultivos y la producción de coca, sino en el debilitamiento de las capacidades de las fuerzas militares y en materia de inteligencia financiera,
que pues como ustedes saben muy bien, por ese anuncio que hizo el gobierno Petro públicamente del sistema de Pegasus, pues nos sacaron del grupo Egmont, lo que debilitó el control de Colombia y la capacidad de inteligencia financiera. Y el tercero es que eventualmente haya una certificación con alguna serie de presión diplomática en cara a mayor monitoreo a futuro. Pero los tres escenarios deberían tener o estar constituyendo hoy una hoja de ruta para que el gobierno de Colombia se prepare para efectivamente evitar que las sanciones perjudiquen no solamente la cooperación militar. Aquí el riesgo que existe realmente es que a la administración Trump, que lo puede hacer, se le ocurra imponernos sanciones vía aranceles. Eso sería terrible. Y el gobierno debería estar tratando de hacer todas las gestiones para evitar que lleguemos a esa situación. Pues señor Carlos Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros para ayudarnos a entender tanto todo lo que hemos vivido ayer y comenzamos a vivir hoy con el tema electoral, como con esta reunión de representantes de la Cámara con el señor embajador de los Estados Unidos. Feliz día para usted.